Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad de llevar el mensaje de su palabra. Y bueno, en esta noche le traigo una pequeña reflexión. Y le damos gracias a Dios porque pese a todas las circunstancias que estamos pasando, estamos aquí, teniendo al Señor en primer lugar en nuestra vida. Podríamos estar en otro lugar, ¿verdad? Pero estamos aquí reunidos en un mismo sentir, con un mismo propósito. Amén. Yo los invito, hermanos, a que abran sus Biblias, los que trajeron Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 17, su verso, vamos a leer desde el verso número 8. Leo con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite y una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite ni la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite ni la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amén. Yo le puse por nombre a esta enseñanza: la fe y la obediencia. Y muchos han leído esta historia de la vida de Sarepta, y muchos saben esta historia, pero vamos a hablar un poquito del contexto de esta historia, ¿no? Vemos a Elías, un profeta de Dios, y vemos a un rey que se llama Acab, un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, un rey que se casa con una mujer que no era de Israel, traía idolatría a su reino. Y vemos también que incita al pueblo de Israel a cometer pecado delante de los ojos de Dios con la idolatría. Empieza a hacer imágenes, adorar imágenes, sobre todo a Baal, a Sela. Y Dios levanta a Elías para enfrentar a ese rey que está llevando a enojo a Jehová por la idolatría que había en su pueblo. También vemos que levanta a Elías con el propósito de enviar juicio también para la tierra. Y en ese juicio Dios estaba mandando una sequía muy devastadora en la tierra. Y como Elías se levanta en contra del rey Acab, se constituye un enemigo. Y Acab
pues el enemigo de Acab, él le toca huir. Y vemos que Elías huye, pero Dios protege a Elías. Lo envía primero a una cueva, ¿verdad? A un arroyo, ¿verdad? De Quiré. Y dice que ahí Dios lo sustentaba, que enviaba a sus cuervos y le llevaban pan y le llevaban carne. Pero como había una sequía tan fuerte, el arroyo se le secó. Y aunque Elías estaba ahí en la comodidad escondido, Dios lo saca de ese lugar y habla con él y le da una orden de que se vaya a Sarepta. Y vemos que Sarepta, yo estaba buscando y dice que era un pueblo que era pagano, que había idolatría ahí, que era un pueblo que estaba lejos de Israel y que pertenecía a Fenicia y que también era como la nación de esta señora Jezabel, donde había mucha idolatría. Pero allí Dios levanta a una mujer y dice aquí la palabra de Dios que era una viuda, porque aquí no le aparece el nombre a esta señora. Pero Dios vio algo muy, muy bonito, algo muy especial en esta viuda. Dios obra con un propósito y manda a Elías a que se encuentre con esta viuda. Le dice a Elías que él le ha dado orden. Aquí lo leímos ahorita, que dice que he dado orden. Allí hay una mujer viuda que te sustente. Y Elías obedece al Señor, se va a esa ciudad y cuando está a las puertas de la ciudad, consigue a esa señora, a esa viuda, recogiendo leña, ¿verdad? Para hacerse el último bocado que tiene. Recuerden que cuando hay una sequía, no hay fruta, la tierra se convierte seca, se quiebra porque no hay agua, pues no hay alimento, no hay cosecha, los animales se mueren, lo que hay es destrucción, muerte, caos, cuando no hay agua. Y entonces el agua es como algo muy valioso, algo que tiene más valor que el oro porque no la hay. Y los alimentos igual. Entonces me imagino que las personas que estaban allí, que tenían la manera, cómo recolectar el agua y cómo recolectar los alimentos, tenían que administrarlos de una manera muy, muy sagrada, como decimos, para que les pudieran sustentar. La Biblia nos dice aquí en Santiago, que, vamos a ver si consigo la cita, Santiago 5, que dice que Elías oró fervientemente y no hubo lluvia por 3 años y 6 meses. En Santiago 5, 18. Y entonces era un tiempo muy largo y sabemos que no había alimento, pero cuando esa mujer se consigue con Elías lo primero que hace es decirle que le lleve un bocado, que primero dice que le dé agua y después dice que le ruega que le dé un bocado de pan. Y ella le dice, esto es parafraseando un poquito para adelantarnos, ella le dice que vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y dice que estaba recolectando leña para prepararlo y comerlo con su hijo y morir. Pero también vemos aquí que Dios levanta a esa mujer que, aunque no era del pueblo de Israel, era una mujer que no creía, quizás creyendo en ídolos, porque era una aldea o un país que era idólatra, pues. Pero aún reconoce así que Elías viene de parte del Dios de Israel. Y Dios levanta a esa mujer con un propósito.
lleva a Elías con un propósito. O sea, Dios es un Dios de propósito. Y el propósito lo vamos a ver a continuación. Primeramente, cuando Elías ve a esta mujer, él diría, bueno, Dios me levantó a mí para que, porque él habló con una mujer que me va a sustentar. Pero cuando llega allí, ve a una mujer pobre, una mujer viuda, una mujer que no tiene buena vestimenta, que se ve que tiene carencia, que tiene necesidad. Entonces podría pensar, bueno, y esta es la que me va a sustentar, esta es la que me va a dar de comer cuando no hay alimento aquí, cuando no hay nada, cuando hay una mujer pobre que, acordémonos que en la antigüedad y hasta ahora, hasta nuestros días, ¿verdad? Las mujeres no tienen voz ni voto, y una viuda menos, y una mujer sola, una mujer pobre, o sea, como que está marginada por la sociedad. Y esa mujer era la que Dios había mandado para que lo sustentara. Entonces, como que raro, ¿verdad? Pero Dios vio algo interesante en esa mujer. Dios no se equivoca cuando hace las cosas. Dios cuando hace las cosas las hace perfectas. Y levanta a esa mujer para, aunque era menospreciada por la sociedad, él la usa para mostrar su gloria. Porque Dios aún en lo más vil, en lo más decadente, lo que sea, Dios lo levanta, lo restaura y hace cosas maravillosas, hace cosas grandes. Amén. Dice la palabra que para avergonzar a los sabios y a la gente entendidos, a la gente que se cree muy. Y aún así, el pueblo de Israel en ese entonces creía que todas las bendiciones eran para ellos, no para los gentiles. Y Dios aún usa a esa mujer para mostrar su gloria, no solamente para proveer para su hogar. Sabemos que cuando ella obedece a Elías, porque Elías le dice que le dé agua, y el agua en ese momento era algo muy, muy importante, era algo de mucho valor, y quizás ella diría, bueno, lo único que te puedo dar es agua, porque lo que tengo es un puñadito de harina para comer y darle a mi hijo. O sea que había una mujer que no tenía esperanza en ese momento, que ella, la única esperanza de ella era comerse esto y bueno, esperemos la muerte. Pero Dios cuando entra allí, transforma todo. ¿Y sabe por qué lo transforma? Porque ella fue obediente cuando Elías hizo su petición. Cuando Elías le dice que le haga primero a él. Y ella quizá diría, bueno, y este me está diciendo a mí que le haga primero a él, yo tengo mi hijo y quiero comer yo también. Podría haber dicho, no, si queda yo te doy, si queda, porque así a veces pensamos nosotros en nuestra carne, no en el espíritu. En nuestra carne decimos primero yo y después lo demás, porque estamos en la carne. Y en esa situación de que no había comida, no había nada, entonces tiene un hijo, va a preferir dárselo al profeta desconocido que a su hijo, no, ¿verdad? Pero ella fue obediente a la voz de Elías. Y lo que hizo fue, le llevó agua y le dio comida. Y una enseñanza muy bonita, porque Elías, cuando le dice así, quiere mostrar que primero es Dios, no Elías, sino primero Dios, porque él era un profeta de Dios. Y que había una promesa, porque le dice que no tengas temor, ve y haz como has dicho. Hazme a mí primero una pequeña torta, y entonces le dice que no tengas temor. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, dio una promesa, dio una palabra, y dicho que la harina de la tinaja no iba a menguar ni el aceite. Y ella creyó en esa palabra, en esa promesa. Quizás no conocía a Elías, era una persona extraña, quizás lo había escuchado, pero no lo conocía. Y no sabía si podía decir que era verdad lo que él estaba diciendo, que se iba a comer todo. Pero ella creyó en la palabra del profeta. Así tenemos que hacer nosotros, creer en la palabra de Dios y poner a Dios siempre en primer lugar en nuestra vida. Porque no importa las circunstancias, no importa lo que está pasando. Quizá esa mujer, esa viuda,
veía su situación de que no tenía alimento, que no había provisión. Eso era lo más importante que ella veía. Ella veía la esperanza de ella en ese momento era la harina y el aceite. Se acabó, no morimos nosotros. Para ella no había esperanza. Pero cuando llega Elías a esa casa donde se iba a hospedar, donde esa mujer lo iba a sustentar, y llega allí, ahí cambia todo. Cambia las circunstancias. Así cuando Dios entra en nuestra vida, cambia las circunstancias, cambia el problema, cambia la dificultad. Cuando ella no había esperanza para ella, porque ella pensaba que se iba a morir, Dios cambió esa desesperanza en esperanza, esa muerte en vida, porque Dios le sustentó. Lo que no había, Dios lo proveyó, el sustento. Y no solamente hizo ese milagro de la provisión. Fíjense que Dios cuando hace ese milagro, no le dio montones de harina, ni montones de aceite, ni se multiplicó eso en su despensa, sino que fue cada día que esa harina y ese aceite no menguó. Esa es la dependencia que nosotros tenemos cada día de Dios. Porque debemos de depender todos los días de Dios, no importa las circunstancias, lo que estamos pasando. Yo no sé el problema, la dificultad que cada uno de nosotros podemos enfrentar. Porque pasamos por dificultades, pasamos por problemas, pasamos por hijos rebeldes, pasamos por problemas de trabajo, problemas de duelo, por problemas de matrimonio, lo que sea. Pero siempre debemos de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y poner las cosas en manos de Dios. Porque Dios es el único que puede cambiar las circunstancias mías, las suyas y las de todos, hermanos. Todas las circunstancias Dios los cambia, los transforma. La provisión nunca le faltó a esa viuda. Dios vio algo especial en ella. Dios vio algo especial en ti y en mí. Dios nunca nos ha desamparado. Dios siempre es el que provee en nuestras vidas. Yo recuerdo, hermano, una vez que hace muchos años, muchos años, yo, al igual que esa viuda, no teníamos para comer. Yo, cuando viví con el papá de mis hijos, pasamos una circunstancia muy fuerte. Y yo recuerdo, hermano, que aunque yo creía en Dios, pero no de la manera que hoy le conozco, Dios hizo un milagro en mi vida. Les recuerdo que yo estaba en mi casa limpiando, pero lo último que nosotros teníamos se lo dimos a los niños para que fueran, a José y Alexander, que eran los únicos que tenía más grande, y a Andrea chiquitica. Y ellos se fueron al colegio con su viandita, como le decimos nosotros en Venezuela. Ajá, aquí está, aquí una viandita decimos en Venezuela. Y se lo llevaron para el colegio, pero ellos le daban almuerzo. A ellos le daban almuerzo. Pero el papá de ellos y yo no teníamos para comer. Andrea sí tenía sus alimentos, su leche, pero nosotros no teníamos. Y íbamos a pasar el día en blanco, porque no teníamos. De verdad no teníamos nada. Y yo recuerdo que yo estaba limpiando la casa y estábamos viviendo en un pueblo que pasaban los buses, cada hora pasaban un bus. Era una población rural. Y recuerdo que se para un bus, hermano. El bus se detiene, yo estoy mirando y se baja una bolsa y la colocan en el pavimento. Y arranca el bus y se va. Entonces, el papá de mis hijos dice, mira, y eso sí está raro ahí que pusieron esa bolsa y nadie llega. Y yo, bueno, no sé. Y yo no le prestaba mucha atención, pero él sí estaba en el frente y estaba pillando la cosa. Y entonces pasaron horas y él me dice, cónchale, pero esa bolsa sí está rara, chica, porque nadie viene por esa bolsa. Y él me dice, agarra la tuya. Y yo le digo, no, a mí me da pena. Dígame si llega el dueño. Entonces yo, me dio valor y fui y busqué la bolsita. Y la puse enfrente de mi casa. Y eso fue muy temprano en la mañana, y ya eran las 11 de la mañana.
y no había llegado nadie por la bolsa. Ni nadie preguntaba, ni se paraba nadie, ni carro, ni nada, ni buses, nada. Entonces, como a las 12, iban a ser las 12, me dice, vamos a ver qué es lo que hay en esa bolsa. Y revisamos, hermano. Y había un medio kilo de arroz, había una cabeza de ajo, había medio kilo de frijol negro y había unas cosas para echarle a ese almuerzo que Dios me mandó. Y Dios me lo mandó y no teníamos para comer. Y el papá de mis hijos me dice, no hombre chica, hacer eso y si vienen, bueno. Ahí le decimos que nosotros esperamos, pero como no, nadie llegó. Pero miren, nadie, yo duré 3 años y medio en esa casa. Y 3 años y medio y nadie llegó allí, ni por los alrededores, a preguntar, mire, por aquí dejaron una bolsita con todo eso. Dios nos sustenta. Él es nuestro proveedor. Él es el que siempre, hermano, Dios siempre se ha presentado en mi vida como mi proveedor, como mi Padre. Y yo siempre he creído que todo lo que yo tengo proviene de Él, porque Él me va a dar. Y Él nunca, nunca, ni a ti ni a mí nos va a dejar pasar hambre ni necesidad, porque Él es nuestro proveedor. Y es su promesa, su palabra. Dice, David decía que no ha visto justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Y así vamos a hacer nosotros. Entonces, tenemos que tener la fe, la confianza. La fe, hermano. El mundo dice que tiene fe. El mundo cree en cosas vanas y dice que tiene fe. Pero la obediencia trae bendiciones. Y pueden creer en algo, pero si no obedecen. A veces dicen, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero no obedecen a Dios. Y cuando usted y yo obedecemos a Dios, hay bendiciones para nuestras vidas. Hay que obedecer esta palabra escrita. Hay que obedecer todo lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Porque eso trae bendiciones para nuestras vidas. Al igual que a los jóvenes les digo que obedezcan a sus padres, porque eso también tiene promesas para su vida. Hay bendiciones para su vida. Y a cada uno les incito de que sigamos buscando del Señor, que sigamos creciendo en fe, en obediencia, y que Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Porque cuando Dios entra a nuestra casa, a este tabernáculo y a nuestra casa física, todo cambia. Las circunstancias cambian, si hay problemas, si hay dificultad, si hay pobreza, si hay escasez, si hay lo que haya, Dios lo cambia. Yo les puedo decir en esta noche que en mí, ayer yo estaba muy mal. Ayer yo estaba muy mal porque se muere ayer, a mediodía, me dicen que se muere un familiar mío. Y de verdad que yo lo quería mucho y me duele mucho su partida. Y yo no sé qué está pasando en este tiempo conmigo, de verdad, porque hace una semana, hace 8 días, vi a una chica aquí por la cuesta 3, por la estación 3, cerca de la estación. Voy llegando yo del trabajo y hay una chica tirada, viva, que se tiró, se lanzó de un sexto piso. Y eso a mí me impresionó mucho, ver la muerte de esa muchacha, verla ahí en el suelo, ver todas las circunstancias. A mí me impresionó mucho, pero más lo que me impresionó fue que hay mucha gente como ella que muere sin Cristo, que anda vagando sin Cristo, que a veces nosotros decimos, no importa lo que pase con nuestro cuerpo, pero porque el alma se salva. Pero cuando esa alma no se ha salvado, da tristeza en nuestros corazones saber a dónde va esa alma, a dónde va esa alma. Y por eso que debemos de llevar el mensaje, hermano. Porque hay muchas personas aquí que están en esas condiciones. Y ayer muere mi cuñado. Hace 4 meses murió mi hermano. Y ayer se va mi cuñado, que era para mí como un hermano. Y de verdad que lo quería mucho y me dolió mucho. Pero en esta carne me duele, pero en mi espíritu está gozoso, porque Él está con el Señor.
Él está en la patria celestial. Como decía Jesús en su palabra, Él dice que Él fue a preparar morada. Esa morada es eterna, esa morada es para ti y para mí. Y Él está mejor, en mejor condiciones. Y ahí, si la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero hay fiesta en la tierra cuando sabemos que un hermano está allá en los cielos con el Señor. Y nos sentimos gozosos, y aunque nos duele su partida, porque no lo pensamos ver durante un tiempo, pero sabemos que quizás nos vemos allá y vamos a disfrutar allá con el Señor Jesucristo. Hay esperanza y hay vida. Bueno, hermanas, esta es la pequeña reflexión que ofrezcamos, que no solamente es creer, sino que lo que se cree se obedece. Y hay bendiciones para cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermano, Dios les guarde.